El día 6 de mayo, recordamos a Santa Benita, o Benicia, de Roma. Una legendaria virgen, y mártir, de mediados del siglo IV, en los tiempos en que reinó el emperador Juliano el Apóstata, un regente, que a pesar de ser descendiente de la familia de Constantino el Grande, y de su madre, Santa Elena de Constantinopla, intentó por todos los medios posibles, reinstaurar en el Imperio Romano, la antigua fe pagana de los dioses olímpicos, los cuales habían sido eliminados por el emperador Constantino el año 313. Es por ello la fama de Benita, a la cual la tradición la une a otras santas legendarias, y míticas, como Leoberia, Fortunata, Saturnina, y Yolanda, que también habrían obtenido la corona del martirio, ofreciendo sus vidas, para mantener el catolicismo cristiano, como la religión oficial del Imperio Romano. Benita, cuyo nombre en latín significa, la bendita, nació en Roma, hacia el año 340. Como hija de un senador romano que se convirtió al cristianismo. Y desde ese momento, este poderoso hombre de ascendencia pagana, junto a toda su familia, menospreciaron todas las riquezas y honores terrenales. Esta niña, a la cual también se la llamaba Benicia, creció en una Roma que se debatía entre las ruinas del antiguo paganismo greco-romano, y el catolicismo cristiano, dirigido por el Papa, San Julio I, que realizaba todos sus esfuerzos disponibles para rescatar las pasiones biográficas, o dicho de otra manera, las vidas, de los santos, y las santas mártires, que habían sido aniquilados por el Imperio Romano durante los siglos I, II, y III. Para los momentos en que la pequeña Benita se convirtió en una niña de unos 8 o 10 años de edad. La biblioteca levantada en los sectores del actual Vaticano, rebosaba de historias de grandes varones, y damas de la fe. Es en este momento, en que Benita, junto a otras 12 piadosas muchachitas, entre las cuales estarían las nobles, Leoberia, Fortunata, Saturnina, y Yolanda, se convierten en unas estudiosas de las vidas de las grandes santas mártires. Las niñas, se sienten inspiradas por el ejemplo de entrega a la fe del Cristo, realizado por un ejército de heroínas de la fe, de los primeros 3 siglos del primer milenio, entre las cuales destacaban las santas Lucía, Ágata, Apolonia, Catalina, Eulalia, Cecilia, Constanza, Viviana, y las niñas, Inés y Emerenciana, las cuales por la cercanía en edad con Benita y sus 12 compañeras, eran un modelo de vida y de entrega a Cristo, para ellas. Estas jovencitas, en la casa del senador romano, tenían una pequeña capilla, y todo el apoyo del dueño de casa, para realizar obras de piedad con los más desvalidos. Las niñas llevaban allí a los niños enfermos, para alimentarlos, y cuidarlos, pero también recibían a ancianos pobres y enfermos, a los cuales les daban alimento. Benita, era totalmente apoyada en sus obras de ayuda social, por su poderosa familia. Pero también, tenían preparada en sus estancias, una pequeña capilla, en donde 13 las muchachas junto a otras niñas pobres, realizaban oración, y pequeñas penitencias, para obtener milagros de sanación para algunos enfermos, o bendiciones para la prosperidad de algunas familias desvalidas y pobres. Benita, junto a sus 12 amigas, ya había comprometido su voto de castidad, cuando hacia el año 355, supieron del martirio de San Quintín y sus compañeros en la región gala de Picardía, y de los milagros que se realizaban por su intercesión, cuyas noticias llegaban hasta Roma. Benicia, Leoberia, Fortunata, Saturnina, Yolanda, y las otras 7 jovencitas, que vivían diariamente inmersas en los ejercicios espirituales, se sintieron inspiradas para imitar el ejemplo de estos nobles romanos, y animadas por un espíritu de misioneras de la fe, se decidieron por abandonar Roma, marchando a las Galias, movidas por el deseo de predicar el Evangelio, y continuar con el trabajo apostólico que había realizado en esas tierras, San Quintín y sus compañeros. Las muchachas, con gran esfuerzo, cruzaron los Alpes, en el verano del año 360, para llegar a la ciudad de Lyon, en donde veneraron las tumbas de sus santos compatriotas. Luego, la compañía de jovencitas se dividió y cada una se marchó en una dirección opuesta,
para dedicarse a la conversión al catolicismo de más almas. Si bien, algunas damas de este grupo, lograrían salvarse al régimen del terror ordenado por Juliano el Apóstata. No ocurriría lo mismo con Saturnina y Fortunata, que se dirigieron a misionar a la región de la Sanctina. Ni tampoco con Yolanda y otra dama, que llegarían hasta la región de Plaines-Elbe. Y aún menos suerte correrían Benita, que acompañada por Leoberia, llegaron a Origny, en la diócesis de Soissons, en donde se hizo notar rápidamente la acción apostólica y de ayuda social, debido al gran número de conversiones que se llevaron a cabo. Pues, eran tales sus ejemplos de virtud y de ayuda social en beneficio de familias de escasos recursos, que se logró ganar un gran número de nuevos conversos para la fe del Cristo. Pues, aunque la fe católica llevaba algo más de 40 años de ser la religión oficial del imperio, todavía se estaba iniciando el proceso misionero por todas las regiones, que en su mayoría continuaban paganas. Benita y Leoberia vivían en una humilde y pequeña cueva, en las faldas de una colina, hacia las afueras de la ciudad de Origny, al lado del río. Pasaban las noches en oración y en contemplación de las verdades divinas, y es en esta santa práctica, que se llenaban de gracia y de unción, pero tampoco se olvidaban de visitar los lugares vecinos y de comunicar las luces que el Espíritu Santo les transmitían. Se cuenta que en más de alguna oportunidad, Santa Benita y Leoberia, llegaban en momentos en que más los aldeanos requerían de su ayuda, para sanar algún niño enfermo de la familia. Ellas, daban hierbas medicinales a los pequeños, mientras oraban para lograr milagrosas curaciones. Esto, naturalmente, las habría hecho muy famosas en la región, siendo delatadas por sacerdotes paganos ante el prefecto provincial, de nombre Matroclo, agente del emperador Juliano el Apóstata, que, además, era de origen judío y, por tanto, odiaba a los cristianos. Leoberia alcanzó a escapar, continuando con su acción misionera en Laon, en donde también sería martirizada a los pocos meses. Pero sabiéndose que la líder original del grupo, era Benita, la hizo arrestar de inmediato para hacerla comparecer ante su tribunal. El prefecto se mostró bondadoso con ella, ofreciéndole regalos para hacerla renunciar a su fe cristiana. Pues, el emperador Juliano el Apóstata, había renegado de Cristo, reinstaurando las festividades paganas, y la antigua idolatría hacia los emperadores romanos. Pero, como Benicia se mostró inquebrantable en su fe e insensible ante sus dulces palabras, hizo primero que la abofetearan y luego, que la azotaran, con tal crueldad que el cuerpo de la inocente virgen parecía una sola herida abierta. Toda ensangrentada fue llevada a la cárcel y encerrada en una oscura celda, reservada para posteriores tormentos. Pero, según la tradición nos cuenta, apenas estuvo allí, un ángel se le apareció, la consoló y curó por completo. Aquel prodigio daría lugar a 55 nuevas conversiones entre los soldados y cortesanos que servían al prefecto, que incrédulos, la habían visto ser azotada sin misericordia. Lo que le significó ser llevada nuevamente ante el tribunal, sana y curada, por lo que Matroclo intentó de nuevo seducirla mostrándose bondadoso, y como no consiguiera nada, mandó torturarla en el potro y aplicarle otros muchos tormentos, tras lo cual mandó encarcelarla. Pero volvió a pasar lo mismo. En la madrugada del día siguiente, un ángel se apareció, la curó del todo y, esta vez, la sacó de la celda, liberándola de la prisión, causando así la conversión masiva de tantos otros idólatras que festejaban las fiestas bacanales en honor a un ídolo pagano. Entonces, enfurecido y ofuscado, Matroclo la juzgó por hechicera, mandando a decapitarla por el verdugo. Sentencia que se cumplió en los primeros días de mayo del año 362, reinando Juliano el Apóstata. Se cuenta, que en sus últimos momentos, la santa habló a viva voz, pidiéndole al pueblo permanecer en oración, y realizando pequeñas penitencias. No dejen de orar, ni ofrendar todas sus amarguras, a nuestro único y trino Dios, en ningún momento de sus vidas. Días más tarde, el 20 de mayo, sería martirizada otra de las vírgenes del grupo, Santa Saturnina y Fortunata, en la región de la Sanctina. Y luego, sería el turno de Santa Yolanda,
quien, una vez que se apartó del lado de Benita y las demás muchachas, marchó a predicar a la región de Plaine-Selve. Siendo detenida por el juez, que luego de fracasar en su intento de hacer que renunciara a la fe cristiana, la hizo torturar, amputándole 2 dedos de la mano, luego fue flagelada, colgada de los cabellos y, finalmente, quemada viva el 17 de enero del año 363, 8 meses después que Santa Benita. Aún hoy, cada año, la localidad francesa de Plaine-Selve rinde homenaje a esta mártir antigua con una misa y una visita a su pequeña capilla. Santa Benita, o Benicia, de Roma por su ciudad natal, o de Origny, por su ciudad martirial, mantendría sus reliquias en la diócesis de Reims, las cuales serían trasladadas, durante los siguientes 1000 años, de una a otra iglesia, a causa de sucesivas invasiones y ataques de bárbaros en la región. La primera, ocurrió en el año 665, luego se hizo otra